Buenas noches, muy buenas noches. Me da gusto saludarlos en este en vivo que estamos llevando a cabo en este ombliguito de semana. Estamos en el miércoles 9 de julio de 2025. Pues vamos a tocar un tema de la farándula que ha estado en las redes sociales, más que nada en las noticias y en algunos portales o plataformas que se han dedicado a los espectáculos. Y creo que es importante pues dar una opinión. Pero antes de eso, me gustaría que hagamos unos tópicos sobre los temas de los últimos días, porque ayer se me escapó comentarles algo sobre uno de los temas que estábamos comentando. Pero bueno, vamos a empezar con el tema de que dice que investiga la FGR a Peña Nieto por sobornos con Pegasus. Pues ustedes saben, han escuchado, yo creo que se han escuchado, que se desató un problema, un pleito entre dos empresarios israelíes allá en Israel y por disputas, pues, ¿qué otras disputas puede haber en empresarios? Por disputas financieras, de negocios más concretamente dicho, ¿no? En esa disputa entre estos dos empresarios judíos, israelitas, hebreos, pues salió a relucir que uno de ellos había invadido el campo del otro, cuando los dos habían invertido 25 millones de dólares para darle, ¿cómo le llamaban aquí a México? ¿Cómo le llamaron ellos en clave? No creo que el número uno o el personaje N, refiriéndose a Enrique Peña Nieto, que fue el presidente de 2006 a 2000, perdón, de 2012 a 2018. Pues en estos pleitos ya se ha cuestionado a la presidenta también sobre este tema, a Gersmanero, que hizo acto de presencia el día de ayer en la conferencia del pueblo ahí con la presidenta Claudia Sheinbaum, y se le está inquiriendo sobre Enrique Peña Nieto. Y pues como todos nos hemos dado cuenta, Alejandro Gersmanero ha sido un personaje, pues podríamos decir que un personaje gris, si no fuera por los escándalos en que se ha metido, y si no fuera también por la enfermedad que lo ha aquejado y los rumores que ello ha despertado. Pero en su actuar político, ha dejado mucho que desear. Yo sigo sin entender por qué lo propuso el presidente López Obrador, pero más que nada, por qué lo sostuvo. Porque cualquiera se puede equivocar. ¿Por qué lo sostuvo cuando vio que no avanzaba en aplicar la ley, en procurar la justicia, procurar la ley? Y más me asombra que la presidenta Claudia Sheinbaum pues lo haya sostenido. Miren, tanto ni el presidente López Obrador como ni Claudia Sheinbaum legalmente pueden poner y quitarlo, porque el fiscal general de la República es un cargo que es independiente de los poderes, aunque obviamente tiene que ver el poder legislativo, el ejecutivo, en el aspecto de sondeos, de propuestas, de votarlo si se queda o no se queda, pero el fiscal es independiente en su cargo, no se le puede dar indicaciones, no se le puede limitar, y, y eso lo entiendo perfectamente, yo creo que muchos también lo podemos entender. Lo que yo no puedo entender es cómo el presidente López Obrador o la presidenta Claudia Sheinbaum no han hecho sentir su inconformidad, no creo que hayan estado conformes ante el desempeño de Alejandro Gersmanero, el fiscal el general de la República. Y ahora, en la conferencia de ayer, que le hicieron ayer martes a la presidenta, a él más bien dicho, sobre si había una carpeta de investigación, si había denuncias concretamente, él dijo que sí, pero que esas denuncias no se sostenían, que desde el principio del sexenio anterior, fueron sus palabras más o menos, hay denuncias que no se pudieron consolidar porque no se presentaron pruebas. Y en un programa de los periodistas, yo escuchaba que Álvaro Delgado decía que como carambas no se iba a poder probar nada, si tanto, híjole, se va el nombre, no me acuerdo del apellido, Nieto, el que fue el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, Santiago Nieto. Él aportó muchas pruebas en contra de Enrique Peña Nieto.
Y después, quien lo sucedió en el cargo, y creo que hasta la fecha sigue, es ay, Dios mío, cómo se nos va. Y son nombres bastante conocidos, ¿no? Pero bueno, ahorita les digo el nombre. Disculpen ustedes, miren, ya cualquiera se nos ve el avión, ¿eh? Así que no se rían, ¿eh? Solo yo para reírme de mí, pues yo. Pero bueno, entonces, estos dos que han dirigido la unidad de inteligencia financiera aportaron pruebas en contra de Enrique Peña Nieto. Y Alejandro Gersmanero las minimiza y dice que no fueron suficientes, que no fueron una probanza. Y eso es lo que causa mucha molestia. ¿Cómo es posible que diga que no hubo las pruebas suficientes? Pero bueno, además dijo que ya habían abierto una carpeta de investigación sobre el expresidente Enrique Peña Nieto y que iban a pedirle al gobierno israelí que les diera las pruebas que se están ventilando en ese juicio entre dos empresarios israelitas allá en tierra israelí. Y pues miren, parece que el caricaturista de hoy, a veces no sé, me sorprende un poquito porque hay ideas que me vienen a la cabeza y al día siguiente las encuentro en X parte, ¿no? Por ejemplo, este, la caricatura que le sacan hoy a Gers Manero, pues no se la puedo poner. Bueno, es muy difícil ponerles la caricatura, pero es exactamente lo que yo pensaba del señor. Eh, ¿Qué está esperando Alejandro Gers Manero en su oficina? A que vayan y le toquen la puerta y le digan, oiga, venimos a traerle las pruebas en contra de Enrique Peña Nieto. O sea, a mí eso se me ocurrió, estoy buscando la caricatura que viene igual, ¿eh? O sea, bueno, él está dormido él está dormido, está en su cama y tiene un reloj con el símbolo israelí y en la otra parece que es un celular o es una trampa para ratones. Algo de eso es. La caricatura es de Jerge, dice esperando las pruebas. Que es lo que yo estaba pensando el día de ayer. Bueno, que espere el señor que vayan y que le toque a las puertas. Alejandro de manera no está investigando nada. No está haciendo absolutamente nada. Y está, como yo lo acabo de decir con mis palabras, esperando a que alguien vaya y le toque a las puertas de su oficina o de su casa y le diga, señor Gers, aquí le traigo las pruebas que usted tanto necesita. Caramba, eso no es para ningún investigador, menos para un fiscal, es para que esté en esa actitud. Y Jerge lo refleja claramente. Está en su cama, está dormido con el reloj israelí y en la otra su celular o su trampa para ratones. Está esperando a que le lleguen las pruebas. Y bueno, dice, esto hablando de Gers Manero, recurrirá al sistema de asistencia jurídica internacional para ratificar la denuncia. El fiscal reconoce que la relación con Tel Aviv, capital de Israel, no ha sido fácil a raíz del caso Ayotzinapa, donde les negaron las pruebas que pedían sobre este señor que está refugiado allá y que fue el inventor de la verdad histórica sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Dice, podría establecer un vínculo de software de espionaje con el exmandatario Gert. ¿Quién? ¿A qué se refiere? ¿Quién podría establecer un vínculo de software de espionaje con el exmandatario? Revelación periodística tras el pleito legal entre vendedores israelíes por la entrega de 25 millones de dólares. Cerremos este tópico. No van a hacer nada. No va a hacer nada Gers Manero. Eso dijo para tapar el ojo al macho, como decimos aquí en México, que ya se abrió una carpeta de investigación. El señor sigue durmiendo el sueño, diríamos, de los inocentes. Yo diría, sigue durmiendo el sueño de los ineptos, esperando a que alguien vaya por la divina providencia, le toque la puerta y le digo, aquí le traigo las pruebas en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Ya de pensar Gers Manero, y si no traen pruebas, pues mejor. Me la sigo ahí, campechaneando, tirado en la hamaca. Bueno, indaga, eso ya lo leímos. Combate al huachicol hasta donde tope, dice la presidenta. Y se comenta que han sido 70 millones de litros en lo que va del actual sexenio, reporta. Date una idea, amigo, amiga del informativo El Pico del Águila. En lo que va de la presidencia de Claudia Sheinbaum, vamos para un año apenas, van 70 millones de litros incautados.
70 millones de litros. Eso te puede dar una idea de cuánto no se está descubriendo. Porque yo no quiero pensar que esos 70 millones de litros en cerca de un año es todo el universo de lo que se roban. Entonces, date una idea de cuánto han robado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, precisamente, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y de Vicente Fox, para no ir tan lejos. Bueno, incluyamos a Ernesto Zedillo. Dos priistas y dos panistas de lo más corrupto, traidores, apátridas, entreguistas y ladrones que ha tenido el país. Entre ellos, ahí está el surgimiento, yo les comentaba ayer de las alarmas que sonaban, que trabajadores de Pemex le dijeron al presidente que era cuando estaban ordeñando los ductos, extrayendo de manera ilegal el hidrocarburo, y que nadie hacía nada en el propio Pemex, en las propias instalaciones de Pemex. ¿Y qué les dice esto? Que había un acuerdo con los funcionarios de Pemex, periodistas y panistas en aquellos tiempos. Y también lo que les comenté, que una vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador ataca de frente y de raíz al huachicol, las gasolineras, que no son propiedad de Pemex, que son particulares, incrementaron sus compras a Pemex, porque le cerraron la llave del huachicol y tuvieron que verse forzados a comprarlo legalmente. Esta es toda la asquerosidad que ha hecho el PRI y el PAN, y lo diremos porque es una realidad. Bueno, hasta donde tope dijo la presidenta. Luego tenemos otro tema donde nos dicen que ya se reunió sí, el ministro presidente electo de la nueva Suprema Corte, que habrá de tomar posesión el 1 de septiembre, con la todavía presidenta ministra de la SCJN, Norma Piña. Oye, ¿cómo se llama el diputado que habla mucho? Sí, el de aquí de Coyoacán. El diputado ese que es prepotente, decía yo, y que es bueno para la tribuna. El que está en la UIF, el que es el... Pablo Gómez. Pablo Gómez, Dios mío. Pablo Gómez y Santiago Nieto son han sido los directores de la Unidad de Inteligencia Financiera. Creo que Pablo Gómez hasta la fecha sigue ahí. Bueno, ya tuve que preguntarle a mi esposa porque, ya ven, pero bueno, ya sabemos. Entonces, ¿qué salió de esta reunión? Porque fue su segunda reunión, dice Hugo Aguilar Ortiz. Dice que la primera reunión fue el jueves pasado, mañana va a ser 8 días, que no se supo de esa reunión y que en aquella ocasión se tocaron temas del Consejo de la Judicatura Federal. Y que en la reunión que tuvo el día de ayer con Norma Piña, su segunda reunión, creo que ya fue en las instalaciones de la Suprema Corte, se hablaron de una transición pactada, no pactada, una transición, para no errarle, yo iba a llamarle aterciopelada, pero dice, terza es casi lo mismo. En la SCJN, transición buena, terza, por el bien de México, dijo Hugo Aguilar. Obviamente no soltó prenda. ¿Qué trató con Norma Piña? ¿Qué dijeron? Pero según también la Suprema Corte lanzó un comunicado al final, donde dice que en la reunión se establecieron las líneas de trabajo para dar continuidad al proceso de transición de la Corte, con el compromiso de integrar equipos de trabajo que den certidumbre y justicia a las personas justiciables y a la sociedad mexicana. Y como dijo también Hugo Aguilar, pues por el bien de México, están pactando una transición, ahora sí la quiero llamar con mis palabras, aterciopelada, según cuando se traspase precisamente el Poder Judicial, que ostenta Norma Piña y sus secuaces, a los nuevos ministros que fueron electos por el pueblo, por 13 millones, les guste o no les guste, 13 millones de mexicanos validamos esa elección y Hugo Aguilar Ortiz ganó con un poco más de 6 millones de votos, 6 millones de votos, 200,000 y cacho. Por eso va a ser el primer presidente de la nueva Suprema Corte de Justicia, que entrará en vigor, como ya dijimos, pues ya en mes y medio, prácticamente mes y medio. Estamos en julio, todo agosto, estamos a 20 días, casi un poquito más de mes y medio, de que ya se vayan por fin estas lacras que están todavía
ahí como ministros de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, fue pactada. Sin embargo, la Corte le ha heredado a la nueva, esta Corte actual le ha heredado a la nueva Corte litigios muy fuertes en contra de Ricardo Salinas Pliego, uno de ellos de Movistar, que son más de 4,000 millones de pesos. Y que en una sesión que iban a desahogar hace más o menos 3 o 4 semanas, donde ya había un proyecto de resolución de Lainez Potisek, donde quería desechar ese recurso, llamémoslo así, ya no soy abogado, que había metido el SAT, Sistema de Administración Tributaria dependiente de Hacienda, porque un tribunal de justicia administrativa le había dado la razón a Salinas Pliego. Se inconforma el SAT y mete el recurso ante la Suprema Corte para que se revierta eso, y ya la Potisek dijo: vamos a decir que no aceptamos, ¿cómo le llaman? Vamos a ir improcedente. ¿Qué es improcedente? El recurso del SAT, y por tanto se valida lo que dijo un tribunal de justicia administrativa, que no pague los impuestos, 4,000 millones de pesos. Recordarán que hace 3 semanas, más o menos, 3, 4 semanas, la ministra que le llaman del pueblo, Lenia Batres Guadarrama, tuvo que ausentarse de la primera sala porque ahí ya se iba a avalar, con el quórum, se iba a avalar el que no se aceptara la inconformidad del SAT y se liberara a Salinas Pliego de pagar. Entonces, esos problemas ya se los están dejando a la nueva Corte, y yo creo que qué bueno. Ante un panorama como el que nos dijo Lenia Batres, que tuvo que ausentarse de esa reunión de la primera sala, donde ya estaba planeado no darle la razón al SAT, sino dársela a Salinas Pliego. Pero Lenia Batres, inteligentemente, y yo creo que está nacionalmente, o sea, con nacionalismo, pues, se salió para no avalar, para que no hubiera quórum y no se avalara ese despojo legalizado a la nación que le iban a permitir a Ricardo Salinas Pliego. Y además, siguiendo con los temas jurídicos, hay inconformidad en el Poder Judicial. Dice: obligan a personal de otras áreas a preparar la entrega-recepción del Consejo de la Judicatura Federal, acusan. O sea, ya no quieren ni los que están trabajando en la Judicatura preparar el acta de entrega, todo lo que tienen que hacer, y le están pidiendo a otras personas que no son de la Judicatura que lo hagan. Entonces, déjenme buscar otro tema interesante, si no ya nos vamos al tema farandulero. Yo creo que vamos al tema farandulero porque quiero terminar temprano. Pues es la primera vez que voy a tocar unos temas de esto, pero yo creo que ustedes están hasta más enterados que yo. Me refiero concretamente a la serie que yo no he visto, sino que la he leído en las plataformas, en los portales informativos. Me refiero a la serie sobre Roberto Gómez Bolaños Chespirito, que se llama Sin Querer Queriendo. Y ha salido una serie de cosas, de informaciones, y yo creo que muchas de estas informaciones son falsas. Pero aquí lo que yo quiero destacar de esto es que la mayoría de la ciudadanía que seguíamos ese programa, o que seguimos todavía algunas noticias del espectáculo como esas, la mayoría de esta población objetivo está errada o está creyendo cuando se habla de que el motivo de crear el Chavo del Ocho Sin Querer Queriendo, creo que así se llama, están sacando una serie de ataques en contra de Florinda Mesa. Yo he participado en unos debates en el Facebook, donde sobre todo a las mujeres se le lanza muy fieramente a Florinda, pero también hay periodistas, también hay ¿cómo les llaman? Youtuberos. También hay gente que está en las redes sociales, que incide en las redes sociales, y están todos cargándole la pila a Florinda Mesa. Y a mí me parece esto, en primer lugar, me parece un acto cobarde. Ya no está Roberto Gómez Bolaños para defenderla. Ahora que no está, hagamos leña del árbol caído. Entonces, se le ha tupido y se han creído lo que han dicho los hijos de Roberto Gómez Bolaños, que esa serie, creo que le llaman bioserie, o mejor me estoy confundiendo con otro, que esa serie de Chespirito Sin Querer Queriendo era como un honor a su papá, como honrar la memoria de su padre, y no, desde mi punto de vista no están haciendo eso. Están utilizando la memoria de su padre, ahora que ya no está, para golpear a aquella mujer
que fue la culpable de que Roberto Gómez Bolaños rompiera su matrimonio, creo que se llama Graciela Fernández, su ex esposa. O sea, los hijos están vengando a su mamá. Posiblemente muchos de ustedes o muchos de nosotros, me voy a incluir, pudiéramos tener ese sentimiento cuando eso pasara con nuestra mamá, que la abandonara a nuestro padre por otra mujer y luego ya no está el padre, vámonos en contra de quien le arrebató el marido a mi mamá. Yo creo que es un sentimiento, obviamente es un sentimiento natural, que sea legítimo o sea justo ya es otra cosa. Entonces, esta serie no está hecha para honrar la memoria de Chespirito. Ha dado mucho de qué hablar, se han lanzado despiadadamente contra Florinda Mesa, y un tema que les ha dado mucho en citar es que en una entrevista que le hicieron, creo que en 2007, todavía vivía Chespirito, a Florinda Mesa, ella dijo que con Roberto todo estaba bien, pero que tenía 7 defectos. Creo que 7, discúlpenme. Y se refería a los hijos de Roberto Gómez Bolaños. Ese fue el debate que yo me aventé en una publicación del Facebook. Y obviamente le cargaban la pila y decían que cómo se le podía llamar defectos a unos niños, a unos hijos, que eso no era pues ni correcto ni justo. Y ahí está, ¿no? Cómo me choca que se aparezca esa pantalla aquí. Pero bueno, que no era justo lanzarse, decirle a unos niños, a unos seres humanos, defectos. Y estén ustedes de acuerdo o no estén de acuerdo conmigo, yo que no, ¿cómo decir? No es realmente muy interesante ni para usted ni para mí que estemos de acuerdo o en desacuerdo. Es bueno el debate. A mí me encanta el debate y me encanta vertir mi opinión sin imponerla como la verdad absoluta, como le están haciendo quienes están crucificando a Florinda Mesa. Yo decía que desde el punto de vista de Florinda Mesa era aceptable eso, que Florinda no estaba personalizando y diciendo los hijos de Chespirito son unos defectos. Eso no estaba diciendo Florinda Mesa. Yo siempre he sido insistente con ustedes que hay que ser cuidadoso con lo que decimos y muy analíticos con lo que escuchamos. Porque mi opinión era esta. Supongo que desde el punto de vista de Florinda Mesa tenía razón. Ella se refiere a que con Roberto todo estaba bien, todo estaba perfecto, pero que tenía 7 defectos, hijos y mujer. Y ahí es donde yo insistía, ella no estaba personalizando, no estaba diciendo sus hijos eran unos defectos. Para mí eran unos defectos. O sea, no lo personalizó. Entonces, yo hasta cierto punto digo, bueno, yo supongo que sí. Porque ahora, a mí para dar mis opiniones muchas veces me gusta ponerme en el lugar de la persona, ¿no? Yo me digo, a ver, ahora soy yo, quien conozco una chava, una señora que me gusta mucho, pero tiene 7 hijos y tiene un marido. Entonces yo diría, bueno, pues la quiero mucho, la amo, la adoro, pero tiene 7 defectos. Es casada y con hijos. Y yo no me estaría refiriendo a que sus hijos son defectos. Entonces yo opiné eso y obviamente se me lanzaron, ¿no? Digo, yo creo que desde el punto de vista de Florinda Mesa tiene toda la razón. Ella estaba bien con Roberto, todo le parecía perfecto. Algo dijo así Florinda. Con Roberto todo era perfecto. Solo que tenía 7 defectos. Hijos y mujer. Ese fue el meollo del asunto. Entonces yo no le vi ningún dolo a Florinda Mesa de que ella le llamara defectos a seres humanos. Salvo que me prueben lo contrario. Que haya una publicación o un video, un programa donde ella diga, los hijos de Roberto son defectos. No lo va a ver. Creo yo que no lo va a ver. Pero bueno, superemos ese tema. Ese es mi punto de vista. Han hablado mucho de ese programa que sí, a mí sí me gustó mucho, la verdad, ese programa de donde sale que se van, toda la vecindad se va a Acapulco. Y han exagerado sobre ese programa. Y yo creo que la versión original que dieron es cierta, decir que supuestamente en ese programa, que se fueron a Acapulco todos, repito, a hacer sus grabaciones del Chavo del Ocho y toda la vecindad en Acapulco, que en esa ocasión Chespirito estaba pensando en rehacer su matrimonio con su esposa, pero que allá en Acapulco fue cuando se consolidó o se dio el acercamiento definitivo con Florinda Mesa.
Entonces, de ahí ya han sacado muchas versiones, que si es cierto, ya desde ahí se notó, y que ya desde ahí se empezó a separar a pelearse los integrantes, los personajes, bueno, los artistas, ¿no? Que representaban los personajes del Chavo del Ocho, que ahí empezaron ya a distanciarse, bueno, han inventado una serie de cosas, o sea, ya han exagerado mucho, pero los centrales, lo que están haciendo con Florinda Mesa, como dije, aparte de que me parece una cobardía, porque ahora que la ven sola, ahora sí se lanzan a hacer leña del árbol caído. Una. Y dos, no, no es un homenaje a Chespirito. No, no lo es. Es una venganza de los hijos para desagraviar a su mamá. Y qué mala onda, de verdad. Ellos deberían de pensar si su padre estaría de acuerdo en que estuvieran haciendo eso. Miren, podremos estar de acuerdo o no si llegara a pasar esto con el padre de con nuestro papá. Pero ya muerto, yo lo pensaría para lanzarme en contra de quien la arrebató de nuestro lado. Yo lo pensaría, ya estando fallecido mi padre, ¿no? Que ese fuera el caso. Digo, mi padre ya no vive, pero yo estoy imaginando una situación vivida parecida a esa, ¿no? Como si fuera como los hijos de Chespirito. O sea, yo lo pensaría, porque bueno, ¿qué es lo que quiero yo? ¿De veras quiero honrar la memoria de mi padre? ¿Qué pensaría mi padre de que yo me lanzara contra su mujer? Que a mí no me simpatizó, no me cayó bien, lo separó de mi madre, todo lo que sea. Pero ¿qué pensaría mi padre de que yo me esté lanzando en contra de esa mujer que lo separó de mi madre? Pero sobre todo, yo también así lo creo, están dando muchas versiones falsas. Yo lo creo, no tengo pruebas, no tengo constancia. Simplemente lo percibo, simplemente tengo la sensación de que ya ahora están sacando muchas cosas que antes pues, no se veía y no se intuía, ¿no? Entonces, todo esto me recuerda porque también hay gente que ha sido crítica de Chespirito estando en vida él. Yo recuerdo ya, pues ya tiene tiempo, ¿eh? Yo creo que ya en el 2011, fíjense, 14 años, cuando yo estaba impartiendo un taller de prevención y atención del acoso escolar, lo que es conocido como el bullying. Había una mamá joven, no recuerdo la escuela, era de la zona de los Culhuacanes, y decía que Chespirito tenía mucha responsabilidad en el bullying, porque sus personajes usaban groserías y abusos con sus compañeritos. Y yo dije, efectivamente, porque por ejemplo, creo que a Ñoño le llegaron a llamar albóndiga con patas, algo así, ¿no? Y vamos, en los talleres que su servidor dio, yo creo que fueron cerca de 300 talleres, esto se notó mucho, no lo de Chespirito, sino el bullying psicológico que les aplicaban a los chicos con el nombre de los personajes de programas. A uno le decían el Jimmy Neutron, que por cabezón, ¿no? O sea, yo estuve de acuerdo con el que dijo la mamá, no, es que Chespirito. Y mucha gente se lanza en contra de Chespirito, diciendo que fue parte de un sistema y qué sé yo. Yo solo les digo una cosa. Yo como adulto joven, recién casado, fui feliz. Es más, desde adolescente, pues yo estaba en preparatoria, secundaria. Cuando empezó a despegar Chespirito, a mí me mataba de la risa y me sigue matando de la risa Chespirito. Y eso es lo que se tiene que valorar. La risa, los momentos felices, el desternillarnos de risa. Es lo que se tendría que valorar con Roberto Gómez Bolaño, Chespirito, Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, el Doctor Chapatín, ¿qué otro personaje? El Chompiras, Lucas Tañeda, no sé qué otros personajes más. Creo que a Chespirito no, pues puedo aceptar que lo critiquen, ¿no? Pero no le veo mucha fuerza a esas críticas. Ahorita les voy a comentar por qué. Porque yo le decía a la señora, pues les contesto primero lo que dije a la señora, estoy de acuerdo con usted, efectivamente. Nada más que déjeme decirle que los padres, nosotros estamos obligados a hablar con nuestros hijos. En primera, supervisar que están viendo nuestros hijos. Y en segunda, hablarles de esos programas. O sea, si nosotros dejamos que nuestros hijos vean ese tipo de programas y hay bullying psicológico, y no le explicamos a los hijos, no le decimos, oye, el que le hayan dicho así a Ñoño es una grosería y tú no debes de decirle a nadie. Sobre todo, cuidar a aquellos niños que estaban obesos y decirle, oye, te pueden decir esto. O sea, los padres estábamos obligados a hablarle a los niños, a los hijos, de esos programas. Porque no es nada más dejarlos que vean y ya, saber cómo lo absorben los niños y a ver cómo lo procesan. No, no deberá ser así.
Y yo le decía a la mamá, no, no fue en esa ocasión, no recuerdo. Pero en otra ocasión que se volvió a retomar el tema, yo sí lo dije en otra reunión con padres de familia, digo, ¿y qué me dicen ustedes? Ah, no, sí fue ahí. ¿Y qué me dicen ustedes del programa Cero en Conducta? O la escuelita. A ver, díganme. Porque y están criticando los programas de Roberto Gómez Bolaños, que me parecen inocentones, que con que los padres hablaran con los hijos después de un programa, no es necesario que estés hablando en cada programa del Chavo, les decía, pero con que hablásemos bien con los hijos para que les quede clara cuál es la temática o cuál es el mensaje de esos programas, se podría eliminar gran parte de lo que se llama la contribución al bullying. Han criticado mucho a Roberto Gómez Bolaños y no he escuchado ni una sola crítica para hacer en conducta o la escuelita, no sé cómo llaman eso, donde salían las mujeres casi casi con taparrabos enseñando los calzones con chicas piernotas y para mí fíjense lo más grotesco. Todavía Chespirito y sus personajes hacían una buena caracterización de niños siendo adultos. Pero en la escuelita, que me perdone este actor, creo que está malito actualmente, pero qué grotesco se veía Jorge Ortiz de Pinedo haciéndola de chamaco con los pinches bigototes ahí. A mí, perdón, a mí eso me parecía todavía más discordante que un calificativo en los programas del Chavo. O sea, sacar todavía Chespirito, todavía Edgar Vivar, ¿no? Roberto Gómez Bolaños como el Chavo, Edgar Vivar como ñoño, o Florinda Mesa como, yo no me acuerdo el personaje, pero bueno, María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina, y sí, no me acuerdo el nombre del personaje de Florinda Mesa. Todavía se veían bien, se veían originales, era una innovación que adultos representaran a niños. Pero ver a Jorge Ortiz de Pinedo y luego casi casi nalguear a las pomposas actrices con chicas piernotas que enseñaban los calzones, donde ver cómo verdaderamente se denigraba el papel de la mujer. Digo, uno como varón, pues sí, mira qué piernuda, ¿no? Y lo digo de manera decente. Mira qué piernuda está, ¿no? Vamos a verla, ¿no? Reglazos en las pompas, levantándoles el vestido. Y uno decía, ¿qué me dicen de eso? Les decían se reúnen a los padres. Porque no he escuchado ninguna crítica a Cero en Conducta, ¿eh? No he escuchado. Y pues nada más hubo ahorita jiji, jaja, sí, ahí sí no. O sea, cuando vemos verdaderamente donde encontramos el peligro desde mi punto de vista y donde encontramos el riesgo, eso es lo que a los adultos nos parece divertido. Lo que no nos parece divertido es donde encontramos las fallas y los defectos. Pero ya imagino yo a los papás viendo Cero en Conducta o la escuelita VIP, creo así se llamaba, bien divertidos viendo a las calzonudas actrices con chicas piernotas ahí, unos cuerpazos, y viendo ahí cómo se propasaba Jorge Ortiz de Pinedo, la directora, una señora también muy obesa, cómo la sacaban, etcétera. Ese programa sí era denigrante para la dignidad de la mujer, ¿eh? Ese sí era denigrante. Pero bueno, regresando al tema ya para cerrar. Pues yo creo que hay que ser muy medidos. Miren, voy a insistir una vez más de que tenemos que ser muy reflexivos antes de verter una opinión. Antes, y si se puede, no hacerlo, antes de verter un juicio. Y digo, si se puede, no lo hagamos. No podemos estar elaborando juicios. Todos se van con la finta, si es cierto, qué mala onda de Florinda, pinche vieja, le quitó el marido a los hijos de Chespirito, fue una advenediza, fue esto, fue el otro, fue novia de Kiko, fue novia de Segoviano, que era el camarógrafo, creo, el productor ahí, Jorge Segoviano, que estaba, creo, comprometida con él. Y miren, seguimos siendo hasta cierto punto una sociedad hipócrita. Tenemos nuestros niveles de hipocresía. Yo les aseguro que aquellas que están criticando a Florinda y aquellas que están criticando a Florinda no pasarían la prueba del Chavo y de Florinda Mesa. No la pasaría. Porque para que tú viertas una opinión, tienes que ponerte, como les dije hace unos momentos, en el lugar de. Yo así lo hago, por eso cuando opino digo, bueno, pues quiero saber cómo me sentiría yo, ¿no? Y ya abierto mi opinión. Pero la gran hipocresía que se padece, todos los que se van criticando a Florinda Mesa, les aseguro que no pasarían la prueba de no caer en la infidelidad en un contexto como el que se presentaba.
Estaban en la cumbre, estaban en las nubes del éxito. Todo el elenco de Chespirito. Se van a Acapulco, se había desarrollado una camaradería entre ellos, un cariño, una estimación, aceitada por el éxito, por el triunfo, por la lana que llegaba el dinero. Y es obvio que ese contexto favorece ciertos acercamientos. Y hay un amigo que pues yo lo criticaba de cínico, pero creo que tenía razón. Esto pasa muy seguido en algunos medios, ¿no? Medios de trabajo. El ingeniero y la ingeniera. El maestro y la maestra. No sé. Vayan ustedes viendo ese tipo de cosas donde hay una convivencia cercana, ¿no? Y no se trata de disculpar, se trata de entender. Entonces, yo creo, ya bajen las críticas con Florinda Mesa, independientemente de que no debemos de emitir un juicio, porque no estamos libres de pecado, caramba, deberíamos de ser mesurados. Y yo creo que hay que evitar ese acto cobarde de seguirse lanzando en contra de una mujer que sentimentalmente está sola y que no nos creamos la mascarada de los hijos, que eso sí me parece criticable e hipócrita, que digan que querían honrar la memoria de su padre cuando están lanzando en contra de que su padre quiso. Y pues no, nadie les obliga a que acepten a Florinda Mesa, pues pueden seguir con sus tirrias, pero lanzarse así, usando la memoria de su padre, me parece reprobable. Pues amigos, los dejo. Esta fue una emisión en vivo. Quiero tocar ese tema farandulero. Pues bueno, de vez en cuando es bueno que nos metamos a esos temas. Y bueno, pues ha empezado la cuenta regresiva para que se alargue la Suprema Corte. Ya empezó la cuenta regresiva para que se vayan el 31 de agosto y el 1 de septiembre tengamos una nueva Suprema Corte. Amigos, buenas noches, que tengan un excelente ombliguito de semana y estaremos en contacto en las posteriores videoemisiones teleinformativo El Pico del Águila, periodismo militante, periodismo sin capucha, las cosas como son. Buenas noches y descansen. Su amigo y servidor, Silvano Ángeles Barrón, comunicólogo.